El tema de la respectiva investigación a tratar es aplicación de secuenciación de segunda generación (SGS) y secuenciación de tercera generación (TGS) en el programa de mejoramiento acuícola. Integrantes: Kevin Burgos España, Fidel Goyeneche Ruán, Alexander Alarcón Macías, Carlos Guerrero Valverde y Andy Salcedo. Hi everybody, my name is Alexander Alarcón Macías. I am a student at Universidad Estatal de Milagro. My course is Bioinformatics. Our article is Application of Second Generation Sequencing and Third Generation Sequencing in Aquiculture Breeding Program. In the first part, our topic is implementation of marker-assisted selection and genomic selection in selective breeding program. In this case, lessons from animal breeding using genomic selection, for example, is the case of the aquiculture. In livestock breeding value rank animals and genetic merit, those sows and dams with the highest scores are breeding stocks for the next generation. Genomic prediction has been used extensively in livestock breeding, particularly in dairy cattle, as a tool for predicting breeding values for quantitative traits using dense DNA markers throughout the genome. It improves reliability by accounting for the inheritance of genes with small effects. The accuracy of prediction depends on the typical features such as size, marker number, trait heritability, and relationship to the BP. For example, a higher accuracy and lower bias were noted in Norway. Red cattle for production traits with high heritability than for low heritability have traits which will require more records to achieve similar accuracy. The accuracy of estimate breeding values in livestock may ensure solely from the ability of DNA markers to capture genetic relationships. The next topic is about breeding considerations. The third major consideration when determining the relative value of a locus to a breeding program is its effect size. Clearly, if the locus is making minimal difference to a trait, then the return on investment for a breeder to utilize MAS is very low, such as small effect QTL is much better dealt with using phenotypic or genomic selection. In traditional QTL mapping exercise, the percentage of variation explaining the R squared is often reported and QTLs are generally considered major effect if the showed R squared values over some threshold, typical 20%. This method must be used with caution. The R squared is a measure of the variation explaining in that particular mapping population. Depending on the parents, a QTL can exhibit a high PBE but may have little biological value. This is often the case with highly inbred populations such as advanced generations but cross progeny and CCSSLS, where the only locus secreting in the target locus, and so the PBE is expected to be almost 100%, but the phenotypic difference may be quite low. Finally, we have an integrated breeding platform for genomic selection.
In this part, from the perspective of the GS, there are two distinct strategies for enhancing genetic gain in plant breeding. One is to improve prediction accuracy discussed in the previous section, and the other to integrate GS with other breeding technology such as MAS, marker assist required selections, the transgenic approach, genome editing, and double haploid technology to shorten the breeding cycle time. In addition, GS can be also combined with the speed breeding methods to further shorten the breeding cycle time. Finally, integrating GS with other functional breeding approaches could create more potential capacity for selecting light lines that can be used as founders for the next cycle of selection. Buenos días compañero, buenos días ingeniero. Mi nombre es Andy Salcedo, soy del cuarto semestre. Voy a hablarles sobre la aplicación de secuenciación de segunda generación y tercera generación en el programa de mejoramiento acuícola. Bueno, mi subtema trata de la búsqueda bibliográfica y descripción de los datos. En esta búsqueda bibliográfica que se le realizó a la investigación, pone información relacionada con el genoma y el borrador del genoma de las especies acuáticas. Fueron recuperadas de una extensa búsqueda, las cuales se dieron por una base de datos investigadas por el Centro Nacional de Información Biotecnológica y el Banco de Datos de ADN de Japón. Para realizar esta búsqueda se utilizaron los datos obtenidos de una literatura para realizar. Es decir, estos datos fueron la categorización de las publicaciones basadas sobre tipos de aplicaciones y áreas de estudio. El segundo punto fue evaluación de tendencia de publicación basadas en tipos de plataformas de secuenciación. El tercer punto es el análisis exploratorio de datos para evaluar el beneficio más inmediato en aplicaciones y resultados del uso de estas tecnologías. Es decir, primero se categorizó las publicaciones basadas en este estudio. Luego se hizo una evaluación de la publicación que se realizó, pero esta evaluación se hizo en base a la secuenciación que arrojó la investigación. Y para culminar se hizo un análisis exploratorio, es decir, luego de estos dos puntos primarios, se hizo un análisis exploratorio de datos para evaluar el beneficio más inmediato que se realizó en esta aplicación o dicha investigación. Luego de esto, nos dividimos en un pastel PowerPoint la publicación que hemos recuperado en varias categorías, en áreas de investigación, la cual sigue siendo en base a lo acuícola. Esto se dividió el 27% en el programa de cría, como ven, el 26% en la enfermedad e inmunidad, el 14% en determinación del sexo y reproducción, el 13% en el estrés ambiental que dio como respuesta, el 10% en el crecimiento, el 6% en la nutrigenómica, el 3% en apariencia corporal y el 1% en calidad, textura de la carne. Luego de esto, en base a la investigación que realizamos, observamos 4 técnicas principales dentro de la tecnología de segunda generación de secuenciación y de tercera generación de secuenciación que fueron comúnmente aplicadas en el sector de la acuicultura. El primero de estos puntos fue el programa de mejoramiento, que va unido con la inmunidad y resistencia de las enfermedades. El segundo fue el crecimiento y eficiencia alimenticia, que va en base a la determinación del sexo y tolerancia al estrés.
El tercero y cuarto, que fue reproducción biológica, el color de la pigmentación, la calidad de la carne y la desnutrición de dicho producto de la acuicultura. Muchas gracias. Trazabilidad genética para acuicultura y poblaciones silvestres y su sustentabilidad. Las herramientas de trazabilidad permiten la evaluación del impacto de los fugitivos de la acuicultura en poblaciones naturales. Permiten también la identificación de especies y el rastreo de origen de la población para la conservación y certificación de calidad de los productos alimenticios. Los individuos que son asignados a su población del origen utilizando paneles específicos de especies y utilizando marcadores como son los SNP generados por las tecnologías del SGS, debido a su economía y alta eficiencia en reconstrucción de pedigrí y asignación de población, el RADSEC es una herramienta útil, una herramienta para la trazabilidad genética en los seguimientos de escapes de granja para ambas agencias laboratorias y productores en el manejo y conservación de pesquerías de existencias naturales. También se empleó tecnología para la identificación de especies de materias primas y productos pesqueros, procesados en 25 especies diferentes de Clupeiformes y Pleuronectiformes. Todos estos métodos son muy excelentes, aunque los métodos de trazabilidad pueden ayudarnos también a lograr la seguridad alimentaria y sostenibilidad de las poblaciones de especies. La identificación de especies por sí sola no es suficiente para evitar la disminución de la población. Muchas gracias. Mapeo de QTL en la identificación de genes causantes de rasgos económicamente importantes. Rasgos cuantitativos. Los rasgos cuantitativos son caracteres fenotípicos, con lo cual se puede apreciar la morfología y expresión de características marcadas en un organismo. Los caracteres fenotípicos son medibles, continuos y presentan un genoma poligénico. Los poligenes son controlados por 2 o más genes, mientras que los QTL son regiones genómicas que son polimórficas y controlan variaciones de un rasgo cuantitativo. El análisis de QTL, o conocido como locus de rasgos cuantitativos, permite a los investigadores en campos tan diversos como la agricultura, acuacultura, la evolución y la medicina vincular ciertos fenotipos complejos con regiones específicas de los cromosomas. Su objetivo es identificar la acción, la interacción, el número y la ubicación precisa de estas regiones, con el fin de conocer el genoma completo de la especie que se mantiene en cautiverio para una mejora genética. Estos aceleran el proceso de selección reproductiva, desechando los genes que no deseamos que se expresen en las crías selectivas. El mapeo de QTL detecta alelos que se segregan de forma no aleatoria con QTL y posiciona estos locus en el genoma mediante el mapeo de ligamiento o el mapeo de asociación o una combinación de ambos. El mapeo de ligamiento es un tipo de mapa cromosómico que muestra la ubicación de los genes y otras características importantes. El mapa se basa en el concepto de ligamiento, lo que quiere decir es que mientras más cerca estén 2 genes en el cromosoma, mayor será la probabilidad que se hereden juntos. El mapeo de asociación es un método para caracteres cuantitativos o QTLs, aprovechando el vínculo histórico del organismo que está en cautiverio o en estudio, y asocia los fenotipos y los genotipos, y a menudo es referido como desequilibrio de ligamiento. Se basa en la asociación no aleatoria entre los marcadores y las características de interés. Los beneficios del mapeo QTL para la crianza selectiva son muy importantes, ya que gracias a su base de datos podemos obtener un producto final con organismos genéticamente mejorados para beneficio humano, sin margen de error, y entre los siguientes beneficios están mejor calidad, tolerancia a temperaturas extremas, mejor adaptabilidad al ambiente, resistencia bacteriana, menores patologías o mutaciones y mejor apariencia. Aunque muchas especies acuícolas se han domesticado utilizando poblaciones
fundadoras de un amplio rango natural. Pocas poblaciones cultivadas se han establecido sobre la base de una comprensión detallada de la diversidad genética, la estructura de la población y las características de selección natural de las poblaciones. Si bien los diferentes acervos genéticos pueden exhibir diferencias en los rasgos adaptativos locales, incluidos los rasgos cuantitativos de importancia comercial, la cosecha de una población específica minimizará los eventos de endogamia y mantendrá altos niveles de diversidad genética para la acuicultura. La mejora genética de las especies acuícolas se divide en estrategias activas y estrategias pasivas, entre las cuales se lleva a cabo la cría selectiva como estrategia activa, mientras que en el mantenimiento de la diversidad genética y la reducción de la depresión por endogamia siguen siendo el foco de la estrategia pasiva. Las poblaciones domesticadas que se seleccionan artificialmente en programas de reproducción selectiva pueden mostrar una reducción en el tamaño efectivo de la población, lo que resulta en una pérdida de diversidad genética. La disminución de la endogamia causada por un bajo número de hermanos y/o reproductores estrechamente relacionados puede dificultar aún más la reproducción continua de especies acuícolas de alta calidad al reducir su rendimiento y características de aptitud reproductiva. Las tecnologías de secuenciación de segunda y tercera generación han creado una base empírica para la creciente disciplina de la genómica de poblaciones, donde el análisis de polimorfismos de todo el genoma y el impacto de los marcadores locus específicos pueden proporcionar información sobre la estructura del stock, la información genealógica y la diversidad genética. En todo el genoma, los mapas de ligamento de marcadores SNP podrían ser una herramienta útil para mejorar el ensamblaje del genoma y unificar múltiples recursos genéticos, particularmente para identificar las poblaciones acuícolas viables. La secuenciación RAT sigue siendo el mejor estándar para estudios de población de una nueva especie acuícola, particularmente cuando no se dispone de un genoma de referencia o cuando se desean datos de SNP de densidad media. El concepto de reducción de la complejidad del genoma es una técnica muy relevante para las especies con grandes tamaños de genoma y grandes cantidades de repeticiones o elementos transponibles, de donde la secuenciación del genoma completo no es rentable.